Damos la bienvenida al ingeniero Carlos Loaiza, él es presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Ingeniero Loaiza, la preocupación en el país crece cuando estamos enfrentando ya un 10º día de paralización con una agudización de la medida. Quisiéramos conocer su punto de vista y particularmente delinear salidas. Gracias por la invitación al programa. Bueno, por un lado, preocupación, sin duda, ya el 10º día de paro y aún no ver que tenemos las condiciones para poder establecer un diálogo entre las dos partes. Esto está generando ya en ciertas provincias del país un nivel de desabastecimiento. Quito es el epicentro, lamentablemente, de todo este proceso, y los niveles de violencia que hemos visto en los últimos días nos preocupan sobremanera. Lamentablemente ya hay reportes de 2 personas fallecidas en el país. Habría que investigar muy bien las condiciones de ello, pero sin duda eso muestra que el nivel de violencia se ha incrementado. Por lo tanto, se vuelve necesario y fundamental el poder generar estos espacios de diálogo para acercar a las partes y poder trabajar en soluciones que efectivamente permitan resolver estos problemas estructurales del país. El país tiene serios problemas en materia de pobreza, en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de educación, que deben ser resueltos y tomados en cuenta por el gobierno nacional. El gobierno ha manifestado que en su primer año se enfocó en poner la casa en orden, y creo que es el momento sin duda de que en este segundo año de gobierno ya poder enfocar de manera muy especial la agenda social del gobierno, que abarque el tema pobreza, desnutrición crónica infantil, el tema de seguridad, el tema de educación y de salud, que son algunas de las demandas que están por parte del movimiento indígena y que la mayoría de ellas pues han sido aceptadas o están siendo revisadas por parte del gobierno nacional. Por lo tanto, hacemos nuevamente un llamado a poder generar este diálogo que permita justamente encontrar una salida y devolverle al Ecuador esa paz y esa tranquilidad que todos necesitamos para llevar adelante nuestras actividades. Una de las lecturas que nos queda a todos, ingeniero Loaiza, es de que algo grave y delicado ha venido sucediendo en el país. Una convocatoria que al comienzo no tuvo mayor apoyo de Leonidas Issa encontró rápidamente un terreno fértil, una especie de digestor que necesitaba un catalizador realmente para reventar. Eso es lo que hemos visto en el país, más allá de errores que pudo haberlos evitado el gobierno para que la situación no progrese. Quizá apagar el fuego, diríamos, con mejor oportunidad, pero esto no se ha dado. Pero es evidente de que la protesta ha inundado el país. No hay provincia, no hay ciudad en el Ecuador que no tenga este tipo de manifestaciones. Cierto es que se ha centrado la protesta más en la sierra y en el oriente ecuatoriano, pero la costa no está exenta también de ecuatorianos que piden mayor equidad en el país. Hay muchos temas que han sido descuidados y que van a tener que ser enfrentados hoy en una situación de fuerza. Bueno, el hecho de tener solamente 3 de 10 ecuatorianos con empleo adecuado es una señal que efectivamente muestra la necesidad y la urgencia de hacer estos cambios. Análisis de organismos multilaterales demuestran que luego de la pandemia el Ecuador retrocedió al menos 10 años en todo lo que tiene que ver con indicadores de pobreza. Lo que hemos visto a diario en términos del desabastecimiento de medicamentos en la red de salud pública, pese a que ya hay un decreto de emergencia, efectivamente no se traduce aún en resultados. Si bien el gobierno ha hecho un trabajo importante desde el punto de vista de la macroeconomía, de ordenamiento de las cuentas fiscales, que es fundamental, sin embargo, eso aún no se traduce en el bolsillo de los ecuatorianos, en la microeconomía, y allí está el gran desafío, justamente en el poder encontrar ese tipo de medidas. Hoy, y es una característica no solo en el Ecuador, sino en lo que ha pasado en varios países de la región, es la necesidad de que se logren medidas que generen resultados en corto plazo. Y eso es probablemente lo que demanda la sociedad hoy en el Ecuador, el que podamos tener esos cambios que puedan ya traducirse en beneficios para la gran mayoría de los ecuatorianos, donde hay mayor afectación en términos de pobreza, en términos de inseguridad y también en términos de desempleo. En uno de los pocos temas en los cuales hay unanimidad de criterio aparentemente en el país es en la necesidad de progresar ya al diálogo. Hay varios pedidos, lo hizo la Iglesia, lo hizo la Asociación de Municipalidades del Ecuador, la CONGOPE, los gobiernos provinciales. La Asamblea también ha delineado una sugerencia llamando a diversos sectores para que se proceda con un diálogo. Hay fundaciones como Esquel y el colectivo Diálogos Nacionales que hacen lo propio. ¿Cuál es el camino que se debería seguir?
Bueno, creo que hay muchas iniciativas, creo que el mayor interés de todos los ecuatorianos sin duda es generar el diálogo y lo importante ahora es generar esas condiciones, es decir, cuáles son esas condiciones mínimas para poder establecer un diálogo, y no estoy hablando aún de negociación, estoy hablando de condiciones, tanto desde el punto de vista del gobierno nacional como también desde el punto de vista de la dirigencia de la CONAIE, para poder establecer un diálogo que permita abordar estos temas que son sin duda de gran interés. Lo que corresponde ahora es y eso estamos varios actores apoyando en esta iniciativa de conseguir justamente condiciones mínimas que permitan en el menor plazo posible el poder establecer ya un diálogo entre la dirigencia de la CONAIE, otros actores que también deben participar y por supuesto el gobierno nacional. En lo que respecta a la ciudad de Quito, ¿cómo se han afectado las actividades? ¿Qué es lo que dicen los integrantes de su gremio y lo que se vive allá en calidad de ciudadano? Tenemos una ciudad paralizada completamente. Lamentablemente los locales comerciales, muchos de ellos no logran en las zonas de mayor nivel de conflicto prestar servicios, están cerrados. El transporte público afectado y tenemos cierres en ciertas vías que son muy importantes hacia el aeropuerto de Quito. El día de ayer veíamos ya el reporte de cancelaciones en términos de vuelos internacionales, en vuelos locales también. Y por otro lado, la imposibilidad de poder operar en ciertos sectores industriales, sectores comerciales, por supuesto, y también la imposibilidad de poder transitar y una logística para recibir y llevar mercaderías. Eso ya está generando problemas no solamente en Quito, en otras ciudades del país también. Por lo tanto, sí es un impacto enorme que estamos teniendo desde el punto de vista de una actividad que se ha reducido completamente. Es una ciudad que comienza poco a poco a quedar desolada y que esperemos, insisto, en base a ello, el que podamos tener en las próximas horas ya una reducción de este nivel de violencia y ya iniciar un diálogo que permita encontrar las salidas que tanto el Ecuador necesita. El nivel de beligerancia ha ido creciendo en las ciudades, en las vías bloqueadas. La provincia de Pastaza es una de las más preocupantes por los sucesos que se dieron el día de ayer y es necesario de parte de todos los sectores, incluyendo en esto al gobierno nacional y a los principales líderes de la protesta y organizaciones de la protesta, que tomemos conciencia de que no puede seguir adelante este enfrentamiento entre ecuatorianos. Sin duda, la violencia no es la solución a los problemas. La violencia lo que hace es generar más violencia, venga de donde venga esta violencia. Lo que necesitamos aquí es el diálogo, el proteger la democracia, el proteger el orden constitucional, el proteger el orden jurídico y poder sobre esa base sentar las bases para un diálogo que permita, como hemos tratado en esta entrevista, el dar respuesta a esas grandes demandas, a esas grandes preocupaciones de todos los ecuatorianos. ¿Cuál es el daño que se está infligiendo a los intereses de las empresas, del comercio? El gobierno nacional cerró la semana pasada, esgrimiendo una cifra del orden de unos 50 millones de dólares. ¿Cómo se puede cuantificar lo que está pasando y que de hecho no afecta exclusivamente a los empresarios? Esto se deriva a sus empleados y a las familias de quienes, y todos lo hacemos, dependemos de un trabajo. Como decía, esto no tiene solamente, no deberíamos enfocarnos solamente en el impacto económico, aquí hay otras variables, como tú estás mencionando, en términos de empleo, en términos de seguridad, en términos de movilidad, en términos de que los pequeños, los grandes y los medianos comercios y empresas puedan operar, el desabastecimiento que ya se comienza a sentir en el país, eso juega en contra, el tiempo es el mayor enemigo de estos temas porque efectivamente la logística para poder llevar y recibir productos en zonas del país es complejo, cancelaciones de vuelos internacionales. Esto afecta sin duda la imagen internacional del país, no genera confianza y cuando el país pretende atraer inversiones, esto sin duda lo que hace es detener estas inversiones. Y también desde los ecuatorianos que desean invertir, comprarse un carro, una vivienda, cuando miran este tipo de acciones, eso genera temor a invertir o a poder progresar y adquirir activos que efectivamente son importantes. Entonces, más allá de lo económico, que sin duda es importante en un momento en el cual el Ecuador necesita reactivarse, ya estábamos llegando a un nivel de actividad económica similar al que teníamos en el año 2019, hoy volvemos a tener una paralización que va a tener, por supuesto, un efecto en todos los sectores, no solamente en el sector privado, a nivel de todos los ecuatorianos vamos a comenzar a tener un impacto, hablando de temas simples como transporte, movilidad, seguridad, abastecimiento de ciertos productos en mercados y supermercados. Entonces, esperemos que esto pueda, como digo, resolverse en las próximas horas
y devolverle al Ecuador esa tranquilidad y esa paz que tanto necesitamos. Hoy la Asociación de Cámaras en la provincia de La Suay ha hecho un llamado a una marcha por la paz y por el diálogo. Hay iniciativas similares que se están escribiendo por parte de los sectores productivos en el resto del país. Sin duda, estamos a la expectativa de lo que pueda ocurrir el día de hoy, en las próximas horas. El Ecuador no puede seguir paralizado y en esa línea tendremos que definir todas las acciones e iniciativas que puedan contribuir para que justamente el Ecuador pueda tener esa reactivación y la recuperación del diálogo y efectivamente que podamos encontrar esa paz que todos necesitamos para seguir progresando como país, como sociedad y como ecuatorianos. Bien, queremos agradecerle por habernos atendido. Muchas gracias a ustedes, un placer por esta invitación. Declaraciones del ingeniero Carlos Loaiza, el expresidente de la Cámara de Comercio de Quito.